Enrique Salim Busarqui. Elecciones tal vez la más importante en los últimos 40 años en Estados Unidos por lo que se está discutiendo. Y nada, primero me gustaría saber una valoración tuya, digamos, en general y después empezamos a hablar de los detalles. ¿Qué te parece que va a pasar y qué se está discutiendo? Yo tengo la percepción, si vamos a términos de popularidad, de marketing, le veo a un Donald Trump más fortalecido. Ahora, en los Estados Unidos es difícil saber porque ahí no gana el que tiene más votos nominal, sino el que, vamos a ser realistas, el candidato que gana los estados Es el que gana. Claves, que tienen mayor cantidad de puntaje o votos, es el que termina ganando. Me permitís, porque nosotros habíamos preparado, Salim, justo, mira, te agradezco mucho que plantees el tema. Sí. Iván, tenemos el tema del colegio electoral. ¿Puedes poner un poco para que la gente, eso que acaba de decir Salim, quiero mostrarle a la gente justo, o sea, que preparamos. Aquí está, estimado amigo, lo que está diciendo el senador Salim Busarqui. En Estados Unidos la elección no es directa popular, es indirecta de segundo grado. Y voy a explicar, si me permitís, Salim, dos segunditos a toda velocidad. Ustedes ven acá el nombre del estado y un número abajo. Ese número abajo es la cantidad de votos que ese estado tiene en el colegio electoral. ¿Cómo se determina el número de votos de cada estado? Y este número es la suma de diputados y senadores. La suma de diputados y senadores de California es 54. La suma de diputados y senadores de Idaho es 4. Alaska, 3, porque tiene un diputado y 2 senadores. Y así. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la cantidad de miembros que cada estado manda al colegio electoral, es la suma de sus diputados y sus senadores. Ahora, ¿cuál es la particularidad y por qué el senador Salim Busarqui está advirtiendo de que efectivamente no hay que esperar conteo de voto popular? Voy a usar como ejemplo Salim el estado de California. En el estado de California va a ganar Kamala Harris. Esto está previsto en todas las encuestas, nadie discute, ni siquiera Donald Trump. Y va a ganar por un margen de 54-55%. Sin embargo, los 54 delegados de California están obligados a votar por la que ganó o el que ganó el voto popular en el estado. Estos diputados van al colegio electoral que se reúne en diciembre con un mandato imperativo. El mandato imperativo es, señores, ustedes tienen que votar por el que ganó el voto popular en el estado. Entonces, 54%, vamos a suponer, hipótesis, Kamala Harris, los 54 votos de California se van para ella. Y el que llega a 270 votos electorales, es decir, la mitad del colegio electoral más uno, es el que se convierte en presidente de Estados Unidos. Es decir, los estados eligen al presidente. Esa es la situación. 538 delegados compromisarios, 270. Porque una última salvedad. Hay 2 estados que introdujeron la representación proporcional, Nebraska y Maine. Pero es una representación proporcional restringida, porque 5, ¿verdad? En esta representación proporcional, 2 de los compromisarios tienen que votar lo que vota la mayoría popular, como los otros, y 3 tienen que votar lo que vota la mayoría de cada distrito electoral. Nebraska tiene 3 distritos electorales y por tanto el compromisario del distrito vota lo que el pueblo del distrito le manda. Son los 2 estados que tienen un sistema distinto a los demás. El resto es como expliqué en California. Y ahí lo que está reñida la cosa, mi querido Salim, porque hay 7 estados, como vos mencionaste, que están empatadísimos. Y mañana recién vamos a ver. Empate técnico. Sí. Hay margen de error. O sea, así están. Sí, y sí. Yo creo que mañana de noche va a ser una noche de mucha tensión allá y acá y en toda parte del mundo. Una noche larga.
cualquiera puede terminar ganando la elección. Sí, señor. Esa es la verdad. Ahora, yo quiero que analicemos un poco contigo, Salim, porque formas parte de la Comisión de Relaciones. ¿Qué está en juego con uno y qué está en juego con otro para Paraguay? ¿Qué está en juego con Kamala Harris para nuestro país y con Donald Trump para nuestro país? Y te voy a tirar un penalcito para que vos puedas empezar a discutir o para empezar a conversar este tema. Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque si gana Donald Trump, los amigos del cartismo están diciendo que se acaban las sanciones para Cartes. Y desde el punto de vista formal tienen razón, porque está en una decisión del Poder Ejecutivo. ¿Qué opinas? Es posible. Solo que Estados Unidos tiene una política exterior definida en grandes temas, pero claro que hay matices. Voy a ponerte un ejemplo. Si los demócratas siguen, claramente son globalistas, ellos van a seguir con la Agenda 2030. Yo no estoy haciendo juicio de valor a título personal, pero por ejemplo, en materia de energía, ellos son más pro medio ambiente y todo eso, pero Donald Trump miraría más dentro de los Estados Unidos y diría, bueno, nosotros tenemos todavía grandes reservas de petróleo, sí, y el tema medioambiental va a tener que esperar más, ¿verdad? El tema de las guerras, te digo en plural. Sí, porque ahora hay 3 guerras en curso. Bueno, la política cambia y para mucha gente el sector republicano era el sector de la guerra y el demócrata era el pacifista, pero exactamente ahora es al revés. Así mismo. El que le puede poner fin, por ejemplo, a la guerra de Ucrania es Donald Trump y puede acordar con Putin y con otros sectores, ¿verdad? En cambio, se nota que en la agenda del Partido Demócrata es seguir con las guerras y seguir financiando y cooperando claramente con diferentes frentes de la guerra, ¿verdad? Y en cuanto a la política exterior, yo le veo a un Donald Trump que probablemente se va a centrar más en la cuestión interna de los Estados Unidos y creo que ahí puede haber, yo no digo necesariamente que tenga que ser así, es muy difícil saber. Y en honor a la verdad, no quiero que nadie se enoje, pero Latinoamérica geopolíticamente hoy no pesa mucho como Latinoamérica y Paraguay menos. O sea, yo no creo que ninguno de los gobiernos empiecen a repensar, bueno, a ver qué hacemos con Paraguay, ¿verdad? No así, te diría el BRICS. Si hoy me estás hablando del BRICS, donde, hablando de Latinoamérica, Brasil, India, China, Rusia, están los Emiratos, está Arabia Saudí, o sea, claramente se está armando un frente fuerte contra básicamente lo que es la OTAN, ¿verdad? Estados Unidos y la Unión Europea, y lo que ellos quieren es, en pocas palabras, no digo desbancar el dólar, pero equilibrar el dólar, porque Estados Unidos tiene 3 elementos que básicamente se consolidó como potencia cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods, ¿verdad? El dólar se establece como moneda a nivel mundial, en los 70 nace el concepto del petrodólar, y bueno, entonces todos los países que tenían que vender o comprar, lo tenían que hacer en dólar, entonces compraban todas las reservas en dólar, y eso hizo que el dólar se convierta en una moneda demasiado fuerte y un arma geopolítico muy fuerte. Aparte del ejército, su propaganda que es fuerte, Hollywood, sus medios de comunicación, su sistema SWIFT, ¿verdad? Entonces el BRICS dice, bueno, vivimos en un mundo multipolar donde le tenés a China, a India, es más,
son el 41% de la población mundial, Sí, y más del 25% del PIB. Y bueno, China ya pasó, o sea, India ya pasó los 1.400 millones de habitantes y le superó A o sea, China. a China, ¿verdad? O sea, estamos hablando de países con un poderío muy fuerte. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de litio, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de poder bélico, estamos hablando de bloques económicos que se están disputando. En la práctica, hay una tercera guerra mundial no declarada abiertamente. Salim, vos sabés que primero quiero agradecerte enormemente, y te lo digo de todo corazón como ciudadano, elector y correligionario tuyo, el nivel de información. Pero no te estoy bromeando ni te quiero chupar la media, porque quiero explicar algo. Sí. No, en serio. Sí. Estimado amigo, yo espero que todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de las cámaras tengan este nivel de información que acabamos de escuchar. Es lo mínimo que puede esperarse. Si vos vas a entrar a la Comisión de Relaciones Exteriores de cualquiera de las cámaras del Congreso, que sepas lo que pasa en el mundo. Y por lo que acabamos de escucharte, Salim, yo por lo menos estoy súper contento de que por lo menos vos estés en eso. Pero quiero decirte, Enrique, ¿por qué es importante entender lo que pasa en el mundo? Nosotros vivimos en un mundo hiperconectado, sí, ¿verdad? La inteligencia artificial, ni qué decir. La inteligencia artificial va a sustituir muchos oficios, muchas profesiones. Y el impacto que tiene sobre la economía mundial, por ende en Paraguay, va a ser mucho más de lo que la gente cree. Sí, así mismo. Y esta guerra geopolítica va a definir nuestro futuro, nos guste o no. Así mismo. Y ahí nosotros tenemos que saber de qué lado estamos nosotros. ¿Cuál es la política exterior del Paraguay? La Cancillería está evaluando cómo va a terminar la elección en los Estados Unidos. ¿Cuál es la hoja de ruta del Paraguay? Por ejemplo, hay gente que dice, Taiwán nos da viviendas. Perfecto. Pero mucha gente no sabe por qué realmente es importante Taiwán, no para Paraguay, para los Estados Unidos. Sí, así mismo. Taiwán es una pequeña isla donde hoy le disputa China continental a Estados Unidos, se pelean por Taiwán, por los chips, ¿verdad? Y el 90% de los chips inteligentes de primera línea hoy lo produce, lo controla China, Taiwán. ¿Y qué son estos chips? Aparte de los teléfonos, armas nucleares, armas de lo más avanzado en la industria armamentística depende del tema del chip, la inteligencia artificial, el sistema de navegación de los buques, los barcos, los aviones, todo el comercio. Entonces, quien toma Taiwán, hermano, se hace con el control del poder y un fuerte impacto sobre la economía. Y después tenés el otro frente, por decirte, ¿qué pasa en Oriente Medio? La gente dice, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí? ¿Y cuál es el tema entre Irán? Irán controla el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Y por ahí pasa el 20% de todo el comercio mundial del petróleo, sí, ¿verdad? Estados Unidos dejó de comprar petróleo de Arabia Saudí, ahí terminó el petrodólar. Ahora Arabia Saudí le vende todo ese petróleo básicamente a China, que es el que más consume. Por eso, o sea, el BRICS que se está dando es un acuerdo comercial de intereses muy fuertes. Y el próximo presidente de los Estados Unidos va a tener que lidiar con este frente, o acordar, o ojalá que no se dé, y aunque muchos piensen que es una locura, nosotros estamos a un paso. O sea, el conflicto de Israel en el Medio Oriente, Ucrania con Rusia, el tema de China, Taiwán, y las tensiones entre Japón y China continental, nosotros estamos así, al borde de una tercera guerra mundial. Ojalá que no se dé. Ojalá. Y le digo a la gente que no cree, investiguen. O sea, por eso va a ser muy importante lo que va a ocurrir en los Estados Unidos. Claro, ahora, sí, nada que discutir, totalmente de acuerdo. Ahora, mencionaste algunas cosas que fui anotando, que obviamente yo quiero plantearte algunos ítems. Primero, una cuestión formal.
Sí. De mera Sí. forma. Sí. Esto de que el Partido Demócrata era el Partido de la Paz y el Partido Republicano el Partido de la Guerra es efectivamente un triunfo de la propaganda. Porque, y es cierto, pero estimadas amigas y amigos, es lo contrario, la verdad, siempre fue lo contrario. Y quiero rescatar, digamos, algunos episodios nomás para Sí. entender. Abraham Lincoln fundó el Partido Republicano contra la esclavitud y el Partido Demócrata estaba a favor de la esclavitud. Con los confederados. Sí, señor. O sea, se generaron los confederados porque el Partido Demócrata no reconoció los resultados de la elección de 1860. Así de bandidos son. Y después, siempre fueron el Partido de la Guerra. Franklin Delano Roosevelt. Quiero recordar nomás, en esta por la Segunda Guerra Sí, Mundial. claro. Ellos sabían ya que Sí. el ataque premeditado De Pearl Harbor. de Pearl Pero no, Harbor, pero a lo Japón, que voy es a la actitud encontraron política. la excusa perfecta para entrar en la guerra. El Partido Republicano, estimado amigo, no quería que Estados Unidos entre en la guerra. Thomas Dewey, que era el líder republicano, se negaba rotundamente a que Estados Unidos entre en la guerra. Entraron. Los demócratas entraron en la guerra de Vietnam, no los republicanos. Nixon, el republicano, execrado por la propaganda, es el que salió de la guerra. Kennedy, el bendecido, es el que entró en la guerra. Parece que todos se olvidan de eso. Y creo que está clarísimo que hoy en la guerra de Ucrania, o sea, Donald Trump, el loco de mierda idéntico a Hitler, cero guerra en su gestión. Cero. En los pacifistas demócratas de Biden y los demás corruptos, 4 guerras. De las cuales 2 están en vigencia. Yo te diría 3 porque yo agrego el tema Afganistán, es un tema no cerrado. Categórico. Bueno, entonces, espera un momento. ¿Y por qué la gente tiene percepciones distintas, mi querido Salim? Por la propaganda. Y vos agregaste un tema que es central acá, los medios. Porque los medios norteamericanos están jugando un papel corrupto. Corrupto en el sentido periodístico. Porque no son medios de periodismo, son medios de propaganda. Y hay una diferencia. Mira, primero, si no hay guerra, ¿cómo se van a vender las armas? Bueno, las industrias más poderosas, aparte de lo que es alta tecnología, inteligencia artificial y todo esto, no sé, por decirte, Zuckerberg tiene más plata más dinero que el Producto Interno Bruto de cualquier país, ¿verdad? Industrias poderosas, la militar, la farmacéutica. Y si vos me preguntás a mí cómo va a terminar la elección, los grupos fácticos en los Estados Unidos son más fuertes que no digo que no exista en el mundo, en todas partes, a ver, pero los grupos fácticos en los Estados Unidos, a través de la campaña de Kamala Harris, no es el partido demócrata en sí, sino que corporaciones poderosas. Y seguramente que también, bueno, Elon Musk claramente a favor de Trump. Y la gente dice, ¿y quién es Elon Musk? Y Starlink. Bueno, hay 8.000 satélites en el mundo, de los cuales ponerle 5.000 y algo son de los Estados Unidos, China después, Rusia en tercer lugar, y casi la mitad es del sector privado, ¿verdad? El satélite, la gente dice el satélite, bueno, todo lo que hay internet, sí, todo lo que hay GPS, o sea, la guerra espacial se está dando también a gran escala y que tiene un impacto enorme sobre la economía del mundo y nuestro país. Y a través de la campaña de Kamala, George Soros, ¿verdad? Le tenés a Zuckerberg, le tenés, o sea, lo que quiero decir nomás es que en los Estados Unidos, para mí es muy difícil decirte va a ganar tal, porque aparte de la política en sí, tenés que tener en cuenta que los servicios de inteligencia están muy fuertes también, ¿verdad? Entonces ellos analizan, queremos continuar con la guerra, ¿verdad? Es un gran negocio el tema de la guerra, y entonces evidentemente tiene que ganar
un sector y no otro sector, ¿verdad? Ay, me Así, lleva... así de contundente es el tema. No, pero verá, amigas, amigos, le voy a... ya Salín está diciendo una cosa que la gente que estudia el tema conoce. Y lastimosamente hay mucha gente en lugar de toma de decisiones, o sea, gente que está tomando decisiones que no estudia el tema. Discurso del presidente Dwight Eisenhower, 19 de enero de 1961. Este discurso que yo voy a recordar ahora, si vos escuchás ahora vas a decir, no, ese dijo un comunista, ese dijo Fidel Castro o Hugo Chávez. No. El discurso que yo voy a recordar ahora lo pronunció el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, el 19 de enero de 1961. Ustedes pueden buscar, se llama, si ponen en Google, discurso de despedida de Dwight Eisenhower, porque fue el último día de su mandato. ¿Qué dijo? Nuestra democracia está en peligro de ser secuestrada por el complejo militar industrial. Y si no nos ponemos vigilantes sobre el complejo militar industrial, van a secuestrar nuestra democracia. No dijo Fidel Castro, no dijo Carlos Marx, no dijo Hugo Chávez, no dijo Salvador Allende, dijo Dwight Eisenhower. Entonces, lo que acaba de decir Salín es la purísima verdad. Ahora quiero agregarte otro elemento. Sí, señor. Ya que tenemos tiempo. Hay cuestiones muy... La gente, por ejemplo, dice, Venezuela, ¿qué pasa en Venezuela? Yo no estoy haciendo juicio de valor, sea demócrata, no demócrata, porque si vamos a analizar, si vamos a comerciar con países demócratas únicamente en el mundo, nos quedamos solitos. Entonces nos quedamos con la... la mayoría de los países del mundo no tienen esa institución democrática que es del mundo occidental, básicamente, ¿no? Pero Estados Unidos, por ejemplo, ellos dicen, no, usted tiene que comerciar como un país demócrata, pero ellos hicieron un gran acuerdo con China comunista en su momento, China continental, ¿verdad? Por decirte nomás. Así mismo. O sea, yo puedo venderle mi arma al comunista, pero ustedes no pueden comerciar con este grupo. O sea, hay una gran volaterapia con la cuestión de los supuestos defensores de los derechos humanos también en ese sentido, ¿verdad? Y cómo se utiliza el sistema financiero mundial para sancionar a ciertos países que no están alineados en esta órbita. Esa es la realidad. Bueno, América Latina, por ejemplo, Venezuela está fuertemente protegida por China, por Rusia, pero no es por una cuestión ideológica. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, sí, el liviano y el pesado. Estamos hablando que es más caro procesar, el pesado tiene reserva de oro. Bolivia, por ejemplo, ahora y el norte de toda la Argentina tiene una reserva impresionante de litio. Sí, sí, sí. Bueno, el litio es fundamental para la batería. Bueno. Y lo que se viene en el mundo, fundamental, lo que todavía no puede sustituir la inteligencia artificial, el tema del agua y los alimentos. Bueno, ¿por qué ciertos países, no lo voy a decir porque por respeto, porque el gobierno en ese sentido, yo respeto el trabajo de la Cancillería, pero hay grandes países que están pensando instalarse en Paraguay en el tema de alimentos, ¿verdad? Entonces, por eso hay gente que te va a decir, el programa, Enrique, ¿y qué a nosotros no importa lo que pasa entre demócratas, republicanos en los Estados Unidos? Y le digo a algunos, no se dan pico cuenta que el futuro presidente de los Estados Unidos va en gran medida a tener muchísima influencia sobre la economía mundial, y lo que ocurra en la economía mundial va a hacer que nosotros podamos vender probablemente nuestra producción o no, o nos van a cerrar mercados o nos van a cerrar las puertas, porque hasta ahora lo que ocurre es que ellos pueden vendernos absolutamente todo lo que quieren. Ahí hablan del libre comercio, de principios liberales como la competencia, dejar las barreras arancelarias, pero nosotros no podemos venderle una naranja, nosotros no podemos venderle carne, tenemos problemas no estamos hablando de la gran cosa. Entonces, claro que un futuro gobierno de los Estados Unidos y lo que ocurre en el mundo impacta sobre el bolsillo de la gente acá en Paraguay.